Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Continuamos con la presentación del tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores, emisión 2019-2020. El día de hoy me complace estar con ustedes para la presentación de los resultados de los proyectos de ensayo creativo. Antes de iniciar, quiero expresar mi reconocimiento a esta generación de becarias y de becarios por su dedicación, disciplina, esfuerzo para concretar sus proyectos creativos, especialmente en este año tan complejo. De igual manera, manifestar mi total agradecimiento a los tutores que, pese a todas las circunstancias, acompañaron a estos jóvenes escritores en todo momento. Luis Yamara, Bruno Piché, Tania Huntington, Nayef Yeya, queridos tutores, muchas gracias por su compromiso, su profesionalismo y su generosidad para hacer posible que hoy estemos dando cuenta de los resultados de 12 meses de intenso trabajo. Esta generación se integra por 7 jóvenes y talentosos ensayistas provenientes de distintas zonas geográficas. Y para presentarlos, cedo la palabra al maestro Nayef Yeya y posteriormente podremos escuchar algunos fragmentos de las obras resultantes. Nayef, adelante, por favor. Tu micrófono, Nayef. Perdón. Ok, hola, Eric, gracias, saludos a todos, qué gusto estar aquí. Y bueno, tan solo unas palabras. Sara Martínez nunca imaginó lo profético que resultaría el título de su proyecto de ensayos, Se acabó el futuro, en un año de pandemia como el 2020. Sus reflexiones en torno a lo corporal y lo digital, a las representaciones del dolor en pantalla y el sueño de las máquinas, a la vigilancia y los ciberrituales, a la belleza de los paisajes híbridos que habitamos, no tanto por placer, sino por necesidad, adquieren ahora una resonancia inquietante. La prosa de Martínez está cargada de transgresiones y honestidad que nos conducen por universos híbridos y los laberintos de la performatividad de género que hoy son esenciales en la reinvención del ser. Mientras tanto, el trabajo de Patricia Salinas parte de la experiencia propia al practicar el boxeo para explorar los límites de los ideales e ilusiones de lo femenino, tanto en lo corporal como en lo mental. Su ensayo incluye un recorrido por la historia de la mujer en ese deporte, pero se extiende a la tragedia de la violencia doméstica y a la consideración de la fuerza física como elemento de segregación de los sexos. Salinas refleja en su escritura sobre el ring, los entrenamientos y la historia de este deporte, los ritmos, cadencia y agresividad del box. Y en su aproximación recurre con igual destreza a la física y a la biología y a la pasión. Aquí, lo vertiginoso del conflicto y el poder del espectáculo crean el contexto para una asombrosa introspección. El dolor de espalda es el detonador que emplea César García para pensar en el cuerpo y su relación con los objetos domésticos y el trabajo. Al reunir escritura, video y audio, el autor explora el drama agónico del sufrimiento silencioso que incapacita y atormenta al convertir a quien lo padece en un disidente de las posturas corporales socialmente esenciales. El cuerpo reimaginado por García como un instrumento que debe ser afinado, como una sinécdoque de tejidos, huesos y tendones en permanente búsqueda del equilibrio y del alivio y la reconciliación entre mente y músculo. Música de espaldas es una obra multimedia terapéutica, reveladora y poética. Las asesinas de los voladores de Papantla son las inquietantes protagonistas en un ambicioso experimento híbrido entre novela y ensayo que propone Diego Enrique Rodríguez. Aquí se entrelaza con dramático virtuosismo técnico y una trepidante fortaleza narrativa, el cáncer y el drenaje profundo, la devastación ecológica y el acecho del legado prehispánico, el atormentado urbanismo de una ciudad imposible como México y el deleite pirotécnico con autores que van desde Sahagún hasta Negarestani, pasando por Reyes y Cervantes. Rodríguez ofrece una vorágine de pensamientos y vivencias que flotan, avanzan y retroceden, como los voladores que dan cuerda al mundo. Luis Reséndiz ha escrito un oportunísimo texto sobre la necesidad de creer y las consecuencias de aferrarse a fantasías en un tiempo de noticias falsas y fragmentación de la noción de la realidad compartida. Su visión
parte de la experiencia que tiene con el Padre al buscar el significado de las apariciones celestiales. Reséndiz recorre el imaginario de estas visiones de ovnis en un contrapunto con la experiencia familiar y escolar, exponiendo cómo se construye un credo de credulidad refractaria. De esa manera, elabora a partir del kitsch, la resistencia a la ciencia y los testimonios apócrifos, un formidable mosaico de una cultura popular contemporánea, atrincherada y paranoica. Ana Emilia Felker también aborda un tema de una actualidad punzante y lo transforma en una reflexión universal al escribir acerca de su propia experiencia como inmigrante incómoda a Estados Unidos. Santuarios es un ensayo que fusiona lo personal con lo político, en donde piensa en los usos del odio y la pérdida de la historia desde el punto de vista de una outsider. Con un estilo sobrio, íntimo y contenido, Felker nos lleva del genocidio a la desolación urbana y de la angustia doméstica a la injusticia estructural. La autora emplea tanto el diario como el periodismo, manteniendo una aguda tensión emocional que nos arrastra como un río que parte el territorio en dos naciones. La burocracia se transforma en manos de Anor Jalife en un territorio mitológico, un espacio de rituales, tradiciones y sacrificios. Con un humor mordaz y fulminante, Jalife se asume como antropólogo del futuro para investigar el fastidio inútil y el agobio sin sentido en ese ocio sistemático que domina la vida del oficinista. Asimismo, se reinventa como arqueólogo de las herramientas y parafernalia que hacen posible el quehacer y la redundancia del empleado. Para redondar su estudio, el ensayista también describe personajes emblemáticos de este universo lastre de la creatividad, en donde, como él dice, quien posee un escritorio posee un lugar en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Nayef, por tus palabras. Les recuerdo que en la página del FONCA, fonca.cultura.gov.mx, pueden encontrar los resultados de esta generación de jóvenes creadores. Pueden consultar y descargar la antología de literatura en la que podemos encontrar algunos fragmentos de las obras que a continuación van a leer estos jóvenes becarios. Pues doy la palabra a César García para que nos pueda hablar un poco del tema y nos pueda leer un fragmento de su obra. Adelante, César. Muchas gracias, Eric. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Me gustaría empezar en esta presentación de la antología y compendio agradeciendo, ¿no? Recuerdo alguna vez que entrevistaron a Sergio Lo y le preguntaban sobre cuáles eran sus escritores favoritos del año, y él, en lugar de nombrar un ranking, quiso decir cuáles eran las condiciones que llevaban a que una persona pudiera o no escribir, y dentro de esa enumeración estaba que contara con un círculo de lectura, un círculo donde se discuta la obra y donde se puedan intercambiar a un nivel profundo distintas referencias. Y creo que eso es lo que justo he encontrado durante este año. Quiero agradecer a mis compañeras, compañeros de esta beca, así como a todos mis tutores, y desde luego al FONCA por haber promovido esta plataforma de intercambio. Y bueno, mi proyecto se llama Música de Espaldas, y tiene que ver con considerar que aquellos dolores de espalda o de cuello o tronidos lumbares que tenemos cada mañana cuando despertamos, si los pudiéramos leer como pequeños gestos sonoros, diríamos que la espalda es una columna, es un instrumento musical, y más allá de eso, como todo instrumento, se encuentra afinado. En este caso se encontraría afinado de acuerdo a las condiciones contemporáneas de trabajo marcadas por el sedentarismo o por los amplios periodos de tiempo frente a la pantalla, y comprende una serie de ensayos, 5 textos, además de 2 partituras trabajadas con la coreógrafa Julia Barrios de la Mora. Y voy a leerles un texto, y solamente quiero terminar esta introducción diciendo que celebro que haya sido una generación así de variopinta,
y que hayamos tenido este acompañamiento tanto intelectual como afectivo y que hayamos logrado ser una camada, que nos hayamos acompañado, escuchado y hablado durante este año tan complejo. Y de los demás proyectos ya escucharán, así como lo ha mencionado Nayef Yeja en esa introducción tan espléndida a nombre de todos los tutores. Bueno, les voy a leer el primer capítulo, que se llama Tomar asiento. Estoy en un momento de pasmo desde hace algunos meses y tiene que ver con la imposibilidad de plegar mi esqueleto para hacerlo encajar en el contorno de una silla. No puedo sentarme, gracias, o a veces un simple qué amable, más bien ahorita quiero estirar las piernas, sirve como declaración breve, a manera de protocolo gentil, para evitar negociar lo innegociable. Entonces me quedo apoyando las manos sobre el respaldo de una silla mientras dura la reunión, hasta que comenzamos a levantar los platos y despejar la mesa. Y no tengo idea de por qué. Mis articulaciones funcionan bien, mis rodillas se pliegan con cierta fluidez y aparentemente una soltura normal que puedo comprobar por las mañanas cuando salgo a correr, 2 o 3 veces por semana, y por lo cual imagino que no debería tener problemas al querer imitar el ángulo recto donde termina el asiento y comienzan las patas. Tampoco he tenido lesiones en la cadera, de modo que podría decir que la pelvis cumple con el papel de enlazar el fémur de cada pierna e intercalarlos para que, continuamente, experimente el juego de tensiones que me habilita para bajar escaleras, cruzar los torniquetes o mantenerme estable esperando el metro para ir al trabajo. Me resulta aún más extraño no lograr tomar asiento, ya que hacia arriba el tronco no parece tener desviaciones visibles ni curvas drásticas que interrumpan la idea de una línea vertical. El fuego pirotécnico ascendente que deja una estela de chispas ardiendo antes de dormir. Mi cuerpo se dobla. En las muñecas experimento rechinidos ocasionales, sin que las comprometa al grado de atorarse, así como la cabeza mira libremente hacia los lados y tampoco tiene problemas para decir que sí. Gracias. Muchísimas gracias, César, por tu participación. Voy a darle la palabra a Ana Felker. Por favor, Ana, adelante. Gracias, Eric. Pues yo quería agradecer al FONCA por generar este espacio en el que nos reunimos, mis compañeros y los tutores que han sido súper generosos con sus tiempos y sus observaciones, sus lecturas. Y pues quería decir que el FONCA es muy valioso en realidad, más que por el fondo que se otorga, más como mujer escritora, a veces es muy difícil reconocer la propia capacidad de enunciación y darse licencia de pensar y de hablar y de escribir. Y para mí esto ha sido muy importante para reconocer eso en mí y encontrar mi voz, ¿no? Entonces quería decir eso. Y voy a leer un fragmento de mi texto, de la primera parte, que sigue en revisión, pero más o menos para que se den una idea. El libro, el proyecto se llama Santuarios, pero este capítulo se llama Roadkill. El río sería agua fluyendo desde la Sierra de las Grullas, entre los pinos, acarreando guijarros. Sería un zanjero cavando en la tierra con la fricción de su camino, diseminando riberas de aleteos y labores urgentes. Sería el vaivén metálico de una carpita, el ojo de un reptil vigía sobre el barro. Sería el promontorio para las garzas, la cuenca para las culebras, meandro entre peñascos y mezquitales. Sería, serpenteando distancias, garabateando incansable sobre la arena hasta enmararse. Sería solo un río con sus faenas de caudal si no fuera frontera, si no hubiera casetas, torniquetes, policías, cámaras, reflectores, banderas que lo distraen de su flujo y lo apremian a llevar ahogados. Él tendría un nombre, sería un joven, un ávido seguidor de los sucesos actuales, pero no. Ordena un rifle rumano por internet, una versión civil de un AK-47 y municiones rusas que recoge acompañado de su padre en una gun range a 9 minutos de su casa. Su madre llama a la policía para confirmar si el arma de su hijo es legal. Con el Honda Civic cargado, él sale de noche rumbo al oeste. Sale de una colonia de casas con jardín, pastos perfectos, calles redondeadas y tranquilas. Sería al pasar Dallas, donde la urbanización ha arrasado con los árboles, que él podría confirmar sus preocupaciones ecológicas. Pero su misión es distinta.
asegurar que los suyos exploten la naturaleza el mayor tiempo posible. Para lograrlo, en su mente, es necesario limitar el acceso a los recursos, cerrar el paso por el río a las caravanas. El que sería un río, una vez más, como todos los días, reinicia su cauce austral desde las Rocallosas hacia la Sierra de Guadalupe, arrastrando sedimentos. Va menguando por el calor de la tierra, por la falta de nieve y deshielo. Sería un conductor nocturno más con 10 horas para dialogar consigo mismo con las manos sobre el volante. Piensa que al ganar su causa será valorado, mientras tanto le corresponde aceptar la infamia. Se asume soldado de la guerra para instaurar la narrativa del hombre blanco. Al rebasar un tráiler con sobrecarga, se imagina recibiendo el Nobel de la Paz o el premio equivalente de su nuevo régimen. Hace kilómetros el río viene ondulando hacia el sureste para surtir los campos de tomate y manzanas. En otras temporadas lleva el lecho seco oliendo a despojos de carpitas. Las millas se acumulan, pero los minutos se arrastran con lentitud de oruga. Sobre la carretera, mientras el cielo poco a poco pierde su negrura, él repite sus razones. No lo concibo distinto. ¿En qué más iba a pensar? Entonces aparecen los animales. Estoy segura de que aparecieron. Tal vez primero los buitres revoloteando sobre un caballo. Después un rastro de sangre que guía los ojos hacia el acotamiento donde yace un jabalí despedazado. Después un cuerpo ya irreconocible, salvo por las astas que alguna vez fueron imponentes. Después otro y otro cubiertos de moscas. Quiero pensar que no cruzó miradas con un venado vivo porque no habría forma en que siguiera adelante. Estoy segura de que solo vio cadáveres. Los coyotes muertos se parecen demasiado a los perros que las personas pasean por su colonia. Al llegar a El Paso, el río ya no tiene nada de su majestuosidad. Es casi un desagüe que fluye en tierra de nadie entre reja y reja. Han pasado demasiadas horas. Una nube de mariposas diminutas se estrella con tenacidad sobre su parabrisas, manchándolo. Debió tener hambre, sueño. Cada ciertas millas, señalizaciones le advierten sobre las consecuencias de manejar bajo el influjo de sustancias. No está intoxicado de alcohol, pero sí del odio que fluye en los canales oscuros del Internet. Las montañas se superponen y desdibujan a la distancia. El cableado entre poste y poste llega hasta la sierra y la electrifica. Un electrocardiograma con picos, descensos, mesetas, subidas y precipitaciones. Por fin llega a la ciudad por la interestatal. Para quien alucina invasiones en las que los inmigrantes acabarán por reemplazar a los blancos de este país, desde El Paso, la vista de Ciudad Juárez debe presentarse como una confirmación. Él piensa que publicar en Internet su manifiesto es un arma indispensable en su cruzada, que a través de textos como el suyo se definirá lo que será legítimo en el futuro. Sin embargo, se justifica, titubea, escribe: prefiero publicar un manifiesto que postergar el ataque. Cierra con un llamado a la acción como los que ha leído en otros manifiestos. Hagan su parte y pasen la voz, hermanos. Hasta entonces solo era un discurso de odio más en un país que los protege dentro de sus garantías más preciadas. En busca de comida, se estaciona frente al centro comercial Cielo Vista. Al entrar al Walmart, encuentra el sitio ideal para sus objetivos. Regresa a su auto y vuelve armado. Bueno, al menos eso dicen las versiones oficiales. Detrás de él se extiende la esterilidad de un estacionamiento. Ni un solo árbol, apenas unos zanates parados en carritos de súper. Los árboles han pasado a un segundo plano en su discurso ecológico. Camina sobre la plancha de cemento hirviendo. Lleva canceladores de sonido sobre las orejas. No escucha nada más que sus ideas latiéndole en el pecho. Hasta este momento era un portador legal. Ya. Bravo. Gracias. Felicidades, Ana. Muchas gracias por tus palabras, por tu participación. Le cedo el micrófono a Anuar Jalife. Por favor, Anuar, adelante. Bueno, yo debo reiterar los agradecimientos al FONCA como un espacio privilegiado para la creación. En mi caso, creo que nunca me había tomado tan en serio la escritura como en estos meses, y pues eso se debe al compromiso con el FONCA y a la generosidad, al rigor de nuestros tutores, de mis compañeras, de mis compañeros. Creo que es una oportunidad única y bueno, estoy muy agradecido con todos ustedes. Mi proyecto se titula La burocracia evitará el fin del mundo, y pues nace como de una voluntad
que en mi caso tiene la escritura, que es pues como reinventar un poco la propia vida o darle sentido. Yo pasé pues muchos años trabajando como burócrata y quise escribir algunos ensayos sobre esto, un poco para exorcizar, ¿no?, los demonios por triplicado y sellados y con firma azul del mundo oficinesco, pero también para mirar con curiosidad nuestro presente. Y les voy a leer un pequeño apartado de un ensayito que se llama Engrapadora o engrapadora. Antes del imperio efímero y ligero del plástico, la engrapadora era un objeto contundente, que lo mismo podía servir como pisapapeles que como arma blanca. La de la señora Tere, nuestra secretaria, por ejemplo, era de una elegancia digna de una oficina de antaño. Se trataba, supongo, de un modelo inspirado en la célebre M15, la clásica engrapadora cromada con pulsador redondo, diseñada por la empresa vasca El Casco. Max Weber pensaba que la burocratización de las sociedades modernas era una forma de militarización, y esta tesis parece confirmarse en la pequeña historia de los objetos cotidianos. El Casco, empresa que como tantas otras consagradas a la elaboración de productos oficinescos se dedicaba originalmente a la fabricación de armas, incursionó hacia 1930 en la manufactura de artículos de escritorio, teniendo como producto estrella la engrapadora M5, cuyo diseño partía de la premisa de que una grapa debería desfilar por la grapadora con la misma precisión que una bala por el cañón de un revólver. Y es que si uno lo piensa un momento, la engrapadora evoca claramente una pistola. Quienes en su infancia tuvieron la fortuna de convivir con alguna, no podrán negar que alguna vez la empuñaron como arma imaginaria, o que la usaron para derribar figurillas accionando el disparador de la guía, o que simplemente gozaron del desperdicio bélico de disparar toda una carga de grapas al aire. Existen, de hecho, pistolas engrapadoras, pero estas pertenecen al mundo pantagruélico de los talleres industriales, más que al modesto orbe oficinesco que nos ocupa aquí. Pero la contundencia de las viejas engrapadoras no radicaba únicamente en su forma y en sus materiales, sino también en su función. Hasta la llegada de la engrapadora, no existía un método eficiente para unir documentos. La expresión norteamericana cut the red tape, entendida como reducir la burocracia, proviene precisamente de la cinta roja con que se ataban, al parecer desde tiempos de los romanos, una serie de documentos relacionados entre sí. En una conferencia de prensa de diciembre de 2017, el expresidente Donald Trump anunció la eliminación de diversas regulaciones estatales. En su discurso para la ocasión dijo: "Together let's cut the red tape. Let's set free our dreams and yes, let's make America great again." Acto seguido, se dirigió hacia varias resmas de papel cuidadosamente apiladas, que ocuparían una extensión de alrededor de 3 metros cuadrados, atravesados por una larga cinta roja que el presidente cortó entre aplausos. Más espectacular hubiera sido la escena si en lugar de eso hubiera aparecido con una gigantesca stapler en los brazos y hubiera engrapado varios cientos de pliegos con un fuerte apretón, también entre aplausos. Como tantos otros objetos de oficina, la origen de la engrapadora se remonta a los albores de la burocracia, a los tiempos de la Francia ilustrada. Según An Uncommon History of Common Things, existe un acuerdo en cuanto a que la primera engrapadora, forjada en oro y con incrustaciones de piedras preciosas, fue mandada a hacer por Luis XV. Como muchos otros objetos de oficina, su versión moderna terminó por acuñarse durante la Revolución Industrial. El diseño del modelo moderno de la engrapadora, capaz de insertar y remachar una grapa en un solo movimiento, data de 1877 y se debe a Henry Hiles, un inventor de Filadelfia, quien también llegó a diseñar una cocedora mecánica de libros y un proyector de imágenes maravillosamente llamado Phasmatrope, al que me gustaría entender, forzando un poco las etimologías, como un rotador de fantasmas. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Anuar. Felicidades. Los textos, algunos de los fragmentos, pueden encontrarlos en la página del FONCA
fonca.cultura.gov.mx, y también estarán las antologías impresas antes de fin de año, distribuidas en distintos lugares de la propia Secretaría de Cultura. Entonces, pues, estarán disponibles para su consulta. Pueden encontrar no solamente ensayos, sino todos los distintos géneros literarios. Pues doy la palabra ahora a Sara. Por favor, Sara Martínez, te cedo el micrófono. Hola, bueno, pues me uno a los agradecimientos. Como mencionan mis compañeros, ha sido transformativo todo este proceso y agradezco mucho al FONCA y a los tutores por toda su generosidad, como lo mencionan. Estoy muy de acuerdo con Ana Emilia. Este apoyo no solamente de la parte monetaria, también el acompañamiento crítico y literario es transformativo en una parte como interna que después se traduce en una voluntad de poder seguir escribiendo. Y como mujer eso es verdaderamente, pues, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Mi proyecto se llama Se acabó el futuro, es sobre la tecnología computacional y la experiencia sensible de la tecnología computacional. Se mueve como por los márgenes de la experiencia, de esa sensación de que se acaba el futuro y de lo que queda después del futuro. Este futuro siendo como el sueño del ciberespacio o del Internet, de cómo se proyectaba una utopía y una cosa como de conexión global y cómo ese sueño se acabó muy rápido y cómo transformó muchos aspectos subjetivos. Les voy a leer un fragmento del ensayo El Internet es una carretera que transitamos de noche. El ciberespacio es el único templo que está seguro, porque te mueves como sombra, sombra de sombra, el anonimato como estandarte, la identidad fluida, y sobre todo la posibilidad de elegir hacia dónde te mueves. Medito sobre todas tus sombras, dice mi tía a través de Zoom. Una de las películas que más le gustan a mi mamá se llama Pídele al tiempo que vuelva y trata sobre una mujer y un hombre que no se pueden encontrar entre ellos. Son fantasmas, lo cual quiere decir que están en un agujero negro por donde pasa un hilo que los une a los dos, donde están repletos de presencia, el uno del otro, aunque imaginen que para efectos dramáticos tienen un agujero blanco. En el ciberespacio no hay sombras, escribe William Gibson, aunque todos sabemos que no hay sombras porque en realidad no puede haber sombras dentro de una sombra. El agua azul de sueño, que ni una sombra empaña, escribe Julio Herrera y Reisi. O si las hay no son importantes porque ya estás dentro de una sombra, y la vida es diferente y uno se ajusta a la vida posible, con todas las criaturas de las sombras. La vida que prolifera aunque sea vida postorgánica, porque hay vida postorgánica y es así. Así como hay vida submarina y hay capas submarinas con ecosistemas propios, dimensiones de ecosistemas, proliferación de ecosistemas. Así como hay espacio, hay vida misteriosa, agujeros negros o el espacio mismo, el agujero negro y nosotros en un gran agujero negro, en un gran hoyo negro imaginando una vida sustituta, una vacuidad. El ciberespacio con su vida sustituta, su cuerpo sustituto, su organismo sustituto. Pídele al tiempo que vuelva. Recuerdo el título y lo que viene a mi mente son gestos. Los gestos de una mujer que está enamorada, con el rostro hacia un lado y hacia arriba. Una media sonrisa, ojos tristes. El cadáver del ciberespacio es el gesto, o la expresión máxima de vida, o como las estrellas en el gran hoyo negro que para nosotros son cadáveres luminosos, entonces los gestos son cadáveres digitales, las coordenadas del tiempo. Porque eso es lo que sucede en el ciberespacio, es toda una burla del tiempo. Por eso el loop de los GIFs, los TikToks, los boomerangs, una vez es el gesto y de repente se replican ecos del gesto. Una sonrisa que va y viene. Pídele al tiempo que vuelva aquí, a la sombra de sombras, porque aquí todo está minado de agujeros negros, así como mis manos esa vez que desaparecieron. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias, Sara, por compartir este fragmento. Felicidades. Damos la palabra ahora a Luis Reséndiz. Por favor, Luis. Vientos. Bueno, pues igual que todos, me sumo a los agradecimientos colectivos. En mi caso, bueno, por el apoyo económico, naturalmente, por
el acompañamiento, por las revisiones, pero sobre todo porque me enseñó que ninguna idea es valiosa si no se delibera con otros seres humanos. Y eso es algo importante de aprender, creo, sobre todo en la literatura. Bueno, hoy quiero leer un fragmento igual como mi proyecto, que ya dijeron que algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo, que es sobre los extraterrestres y mi padre y la fe y otras cosas que todavía no alcanzo a dilucidar, pero aquí va el fragmento para que vayan viendo por dónde van los tiros. Llegué a pagar dinero por ver a Jaime Maussan. En realidad fue mi padre quien lo hizo, pero se quejó tanto de lo excesivo del precio que comencé a sentir que también a mí me habían desfalcado. Maussan, entonces como ahora, daba giras por la República Mexicana predicando el Evangelio OVNI. Cuando Maussan visitó mi ciudad, Coatzacoalcos, un puerto incandescente casi al fondo de Veracruz, se presentó en los Petrocinemas, un complejo cinematográfico enorme, construido en la bisagra en la que convergían la colonia petrolera y la colonia Puerto México. Inexplicablemente, los enormes petrocinemas fracasaron y agonizaron varios años de la forma en que antes agonizaban los cines locales, proyectando películas estrenadas 6 meses atrás y sirviendo como salones para conferencias y graduaciones de primaria y secundaria. Como en tantas otras ciudades, en Coatzacoalcos existe una industria de la conferencia. Distintos empresarios y emprendedores locales destinan parte de sus esfuerzos anuales a traer ponentes fuereños lo suficientemente atractivos como para convencer a la gente de desembolsar una lanita. Cursos de cocina, charlas de superación personal, conferencias de trato con adolescentes en la era digital, aberrantes talleres literarios, expoferias de vestidos de novias o quinceañeras, conversaciones con líderes religiosos, cursos express para montar tu propio negocio de suplementos alimenticios, etc. Jaime Maussan ofreció su reveladora presentación en ese contexto. Me enteré por la radio, donde un hiperbólico conductor afirmó que Maussan presentaría los restos de un extraterrestre auténtico en frente de los asistentes. No alcancé a creerme ese cuento, pero sí a emocionarme ante la perspectiva de ver al conductor de Tercer Milenio en vivo. El aire de charlatán de Maussan era ya notorio, pero la fe se permite ciertos lujos que la lógica abobina. Aquella conferencia fue a la distancia decepcionante. Lo que el ufólogo hacía era algo que ya muchos youtubers más tarde retomarían: compilar videos ajenos, pruebas sin contrastar y evidencia que apenas alcanzaba a ostentar ese calificativo, unir todo mediante el poderoso adhesivo del pensamiento conspiranoico y presentarlo ante un público que solo necesitaba un empujoncito para despeñarse en la credulidad. No voy a fingirme visionario, ni voy a pretender que tenía un pensamiento crítico que no tenía en ese instante y que apenas tengo ahora. En ese momento salí de la conferencia tan satisfecho como cualquier otro. Mi padre también. Nuestras creencias permanecían tan firmes como antes. Tal vez Maussan fuera un falso profeta, pero las profecías que divulgaba eran auténticas. A la salida de los petrocinemas se instalaron unos vendedores de memorabilia alienófila. Mi padre compró un llavero en forma de extraterrestre gris. Lo agitó frente a mi cara y lo apretujó. Al presionar la cabeza del alien, una sustancia verde y viscosa le brotaba de los ojos. Quizá reí, pero no lo recuerdo. Recuerdo, eso sí, que nos fuimos en su coche, un viejo Volare blanco de la Chrysler, atravesando como bólidos las calles de la cuadrícula de la ciudad, mirando el cielo con una expectación que tardó en desvanecerse. Y eso sería todo. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Y bueno, ahora damos la palabra a Diego Rodríguez Landeros, si nos puedes hablar un poco de tu proyecto y leernos un fragmento de tu obra. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, todas y todes. Yo también quisiera brevemente agradecer al FONCA por promover la capacidad de ese concepto raro y movedizo que se llama generación artística, que no es otra cosa que, como dijo Luis, la posibilidad de compartir, platicar, que tus proyectos permeen con los de los otros, que son los intereses que andan flotando en nuestra realidad y que es la única forma de nutrirse, ¿no? Que pues, el FONCA siga haciendo eso y que viva por muchos años, ¿no? Mi proyecto se llama Las asesinas de los voladores de Papantla y es un ensayo hecha a mano de la ficción como una especie de motor para las argumentaciones, investigaciones, cauces del texto, ¿no? Yo me imaginaba desde un principio un libro en el que, sin ser yo especialista, que creo que es la característica de la palabra ensayista, es alguien que no es experto en algo, sin embargo, investiga y quiere llegar hasta las últimas consecuencias de eso,
ciertos problemas ecológicos que a mí me han tocado ver como todo mexicano, ¿no? La desaparición de los bosques, la contaminación del agua, la emisión de gases a la atmósfera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, como repito, yo no soy especialista en eso, pues me inventé como un procedimiento literario que era inventar un mundo en el que los voladores de Papantla misteriosamente están siendo aniquilados por alguna razón, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esas conjeturas o investigaciones policíacas, detonar la argumentación ensayística, ¿no? Y pues en ese sentido el libro pues habla de muchísimas cosas, como de bosques, pero también pues como una aproximación a la cuestión de las energías, de los materiales, del acero, por ejemplo, cómo ha modificado la inmersión del acero en países como México, por medio de la construcción de ferrocarriles desde el siglo XIX, etcétera, ¿no? Y pues eso, curiosamente el texto que aparece en la antología no aparecen los voladores de Papantla, pero por ahí imagínenselos, ¿no? Y pues yo les voy a leer un pequeño fragmento que habla sobre las estrellas y el acero como un pretexto de pensamiento para relacionar cosas que están lejanas en el espacio y en el tiempo. A ver, se los leo. Lo que sucede cuando uno ve con atención una estrella solitaria es que descubre de inmediato que no es solitaria. Pronto aparecen otros puntos titilantes. Pronto el cielo se llena de astros, mundos, conjuntos. Y pronto, si uno tiene tiempo, paciencia y deseos de descubrimientos, surgen las relaciones. Los astros, siempre nocturnos y plurales, son el emblema y el modelo de toda relación, ya sea entre elementos del cosmos, constelaciones, o cosas terrestres, ecosistemas, sintagmas, amistades, ruidos. Los puentes entre las cosas, así como las consecuentes figuras que dibujan, nunca se advierten en el orden meridiano. De día solo hay una estrella que monopoliza el sentido. Bajo el monolito solar, los elementos parecen existir ensimismados, polarizados entre las apariencias de lo lógico y lo absurdo propias de las cosas aisladas. Únicamente después del crepúsculo comienzan a insinuarse los misteriosos vasos comunicantes que le dan organicidad a la dispersión. Solo bajo el auspicio de las estrellas nocturnas se puede atisbar el gran sentido del universo, un sentido de poliedro múltiple, fractal, de avatares infinitos, irremediablemente parcial y cambiante según la posición desde la cual se observe, donde caben todas las interpretaciones y que resulta irremediablemente misterioso, oscuro, impenetrable, esotérico, mendaz pero verdadero. Y eso es todo porque el texto está muy largo y pues vayan por la antología que van a encontrar cosas bien padrísimas. Saludos. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Y bueno, para cerrar esta participación de tan brillantes jóvenes ensayistas, me permito ceder la palabra a Patricia Salinas. Adelante, Patricia. Gracias. Hola a todos. Pues yo también quiero agradecer profundamente a mis compañeros, a mis profesores. De alguna forma, pues saber que iba a recibir una lectura tan atenta, tan cálida y crítica por parte de todos ellos, fue un elemento muy importante para sentirme pues muy emocionada y muy entusiasmada escribiendo, para disfrutar el proceso y además aún en la distancia sentirme acompañada por todos. Entonces pues muchas gracias por sus palabras, por su lectura y por su acompañamiento. Les voy a leer un fragmentito del diario de combate, que es esta parte del libro en la que yo comparto pues mis experiencias personales entrenando boxeo y las reflexiones que surgieron en mi cuerpo a partir de ese movimiento de los músculos. En el boxeo, de nada sirve una preparación física extrema si el peleador no está convencido de que puede atacar y defender. Los golpes no solo dañan porque magullen los tejidos o revienten las venas, sino porque en la calle, en un ring, en un hogar, los golpes ofenden, avergüenzan. Escribe Siri Husbeth en Recuerdos del Futuro.
Los golpes y las contusiones no tienen importancia, pero los golpes hacen que te sientas como basura, como si no valieras nada. Eso es lo que realmente duele. Para poder practicar un deporte cuya esencia es el golpe mismo, hay que crear un espíritu dispuesto a mirar de frente el espanto y caminar por encima de la humillación y la vergüenza. El papirrín, que competía en artes marciales mixtas, nos dijo un día: también está chido que te peguen, ¿no? Porque te das cuenta de que en realidad no te pasa nada, solo es dolor y se quita luego. Es como si detrás del terror el cuerpo fuera más resistente de lo que uno cree, de lo que uno mismo le permite. Pero todo esto es, por supuesto, paulatino. Al principio, los primeros golpes que aterrizan en tu cabeza son ridículos, porque aunque los rectos del adversario son una suave simulación, si encuentran tu guardia endeble y gelatinosa, hacen que tus propios guantes retachen contra tu rostro asustado. A fuerza de experimentar el simulacro del ataque una y otra vez, la guardia adquiere consistencia y aprende a ser una barrera real. Hay veces también que después del entrenamiento empieza a percibirse un sutil rastro de dolor en la cara o los brazos, señal de que, aunque en el momento no tuvieron mayor importancia, hubo algunos golpes que sí alcanzaron a lastimarte. Solo una vez he sentido un golpe en serio, profundo. Fue un gancho al hígado que el chino me conectó sin demasiada fuerza, pero en el lugar preciso. Fue un dolor extraño, porque no se sintió como el golpe que originara un moretón o una raspadura, sino como un cortocircuito interno. No pude hacer otra cosa más que quedarme quieta percibiendo ese dolor insólito. Era un choque eléctrico en un lugar que jamás había sentido, que ni siquiera sabía que existía. Fue como si, más que el impacto, me hubiera paralizado el dolor de saber que hay algo dentro de mí, que tengo órganos y que esos órganos, en su correcto funcionamiento, me mantienen con vida. Era el dolor de tener certeza de mis propias vísceras, de percibir en un microsegundo y desde dentro el mecanismo de mi existencia. Quizá una de las cosas que más me fascinan del boxeo es su ambivalencia. Practicar boxeo, pero también verlo, es aceptar que los golpes son una combinación extraña entre saberse vivo, imparable y resistente frente a todo ataque, ser artillería pesada, y al mismo tiempo reconocer que, en algún punto del cuerpo, se es tan vulnerable como una hojita verde que apenas se sostiene de un tallo, que como todos los seres vivos, dependemos de los secretos flujos biológicos que nos mantienen con vida. Gracias. Bravo, muchas gracias, Patricia. Yo recibo con cariño sus muestras de agradecimiento, pero en realidad el agradecimiento tiene que ser de parte de la institución hacia ustedes. El programa Jóvenes Creadores existe solamente por ustedes, por tutores, por becarios, y es a ustedes a quienes les debemos todo nuestro agradecimiento por su compañía, por hacer esto posible. Y para hablar un poco de lo que es este ejercicio de la tutoría, este ejercicio de acompañamiento, quisiera darle la palabra a mi admirado Luigi Amara, que está aquí con nosotros. Luigi, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero empezar felicitando a los becarios. Muchos de ellos tuvieron que modificar su proyecto en este año tan difícil de confinamientos, encierros. Tuvieron que readaptarlo, aunque a veces tengamos la visión del escritor como alguien encerrado en su torre de marfil. Muchos de los proyectos tenían que ver con salir al mundo, con entrevistar gente, con hacer recorridos, etcétera, y tuvieron que adaptarse, transformar su escritura, y creo que a fin de cuentas lo que han logrado pues es muy, muy meritorio, ¿no? Por otro lado, yo creo que es todo un lujo contar como con la capacidad y la dedicación de lectura que hicieron cada uno de los proyectos de sus compañeros, tener esa dedicación, esa visión casi como de cirujano, ¿no? Para analizar y comentar los textos de los compañeros, pues es algo riquísimo, valiosísimo, ¿no? Es un poco casi como crear en colectivo, ¿no? O por lo menos con un acompañamiento. Y yo como tutor, pues debo decir que aprendí muchísimo de sus comentarios, de sus visiones. Me pareció como
una experiencia, a pesar de que fue todo virtual, muy cálida, muy rica, muy llena también de simpatía, de ganas de contribuir, ¿no? De repente también tenemos esta visión de los talleres literarios como lugares hostiles, caníbales, etcétera. Y bueno, celebro que en esta generación, por lo menos, haya sido todo lo contrario, ¿no? Una especie de apertura, colaboración, disposición a la escucha, etcétera. Y entonces, bueno, uno como tutor no puede más que celebrar este tipo de experiencias, ¿no? Y de desear, pues, que continúen, que sigan dándose, ¿no? Que de algún modo se difuminen todos los fantasmas que vuelan en torno al FONCA y siga viva esta experiencia tan rica para todos. Felicidades, saludos a todos, chao. Muchas gracias, Luigi, por tus palabras. Y también tuvimos la fortuna de que nos acompañara en este ejercicio de tutorías Bruno Piché, que también nos acompaña, y a quien le quisiera dar la palabra para que nos cuente brevemente de esta experiencia. Bruno, por favor. Tu micrófono, Bruno, no te escuchamos. Creo que ahí estoy ya. Perdón. Bueno, yo no solo, hola, perdón por el silencio momentáneo. Yo solamente quisiera, además de felicitar a los becarias, quisiera reconocer la diversidad tan pues tan notoria de los trabajos, ¿no? Me emocionó mucho escucharlos leyendo cada uno y cada una un pequeño fragmento, porque realmente da una muestra de la diversidad que cabe en un solo género como es el ensayo, ¿no? Trabajamos y ustedes trabajaron temas tan diversos como el desastre ecológico, la transformación del cuerpo a través de un deporte, experiencias traumáticas como el racismo en Estados Unidos, etcétera. Pues esto habla de la gran capacidad que tiene el género del ensayo para reunir voces muy distintas y muy individuales, digamos que bajo esa casa común que es la escritura del ensayo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias por la compañía en estos meses, por tu dedicación. Y bueno, pues yo quisiera darle la palabra a mi querida Tania Huntington, que también nos ha acompañado en este ejercicio de tutorías, en la revisión y acompañamiento de los trabajos de estos ensayistas. Y pues quisiéramos escuchar unas palabras tuyas, Tania. Solo para decir lo contentísima que me siento de cerrar este ciclo con broche de oro con estas lecturas y además de lo que ya se ha dicho, celebrar el hecho de que pues para mí los ensayos son como oportunidades para realmente explorar nuestras obsesiones, nuestras ideas fijas, y me parece importantísimo que exista algo como el Fondo Nacional de Cultura y las Artes y que pueda dar la posibilidad a estos jóvenes escritores de dar rienda suelta a esas obsesiones, de poder explorarlas, investigarlas, compartirlas, incluso contagiarlas, ¿no? Porque creo que
resultaron ser ensayos muy contagiosos y pues todos tenemos ganas ya de leer los libros resultantes. El programa de jóvenes creadores del FONCA es algo que no existe en muchas partes del mundo y siento que sí es algo que hay que celebrar y defender y sostener a futuro. Y esto se hace gracias pues a los esfuerzos de estos jóvenes brillantes. Muchísimas gracias, Tania. Pues el programa continúa y continuará. Tenemos ya hoy una nueva generación, la generación 2020-2021 de jóvenes creadores que están ya trabajando con sus proyectos creativos y tendremos programa de jóvenes creadores en adelante. Para cerrar esta presentación, quisiera, por favor, que tomara la palabra de nuevo Nayef para hacer el cierre de la tutoría, el cierre del ejercicio y el cierre de esta brillante presentación de ensayo. Adelante, Nayef. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Yo creo que mis compañeros tutores ya han dicho todo lo que yo hubiera querido decir y nuestros becarios, pues, como siempre, se han expresado de una manera espléndida y a través de sus textos todavía con más riqueza, ¿no? Podemos poder compartir esto. Lo único que quedaría es, me da una gran alegría y una enorme emoción ver que hemos terminado esta experiencia, esta aventura juntos. Por supuesto que también me da una gran tristeza no seguir leyendo estos trabajos, no seguir viendo cómo van progresando estos jóvenes que están realmente creando cosas súper interesantes con una intensidad y una vitalidad abrumadoras. Estoy muy contento de haber participado una vez más en este programa. También me uno a elogiar al FONCA y al programa de jóvenes creadores por la enorme riqueza y por lo mucho que ha hecho y porque yo considero que a partir de la aparición de este programa, que es único en el mundo, le dimos un giro a la cultura en este país. Este país tiene ahora una riqueza que no tenía antes de esto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Eric, muchísimas gracias al FONCA y muchísimas gracias a todos ustedes por haber sido parte de esto. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Visiten la página del FONCA para revisar los resultados de toda la generación de jóvenes creadores, la plataforma Contigo en la Distancia, y pues estamos cerca y seguimos. Nos vemos. Abrazo, chao.